Página 14. El hombre más extraño, la vida oculta de Paul Dirac, Mystic of the Atom, de Graham Farmelo, 2009. Capítulo 1. Parte 3. En estas clases, Dirac aprendió a realizar visualizaciones idealizadas de varios productos manufacturados mostrándolos desde 3 puntos de vista ortogonales, sin tener en cuenta las distorsiones de la perspectiva. Gran Bretaña fue uno de los países europeos más ricos en introducir el dibujo técnico en sus escuelas y solo lo hizo a raíz de la Gran Exposición de 1851. Aunque la exposición fue un gran éxito popular, el más perspicaz de sus 6,2 millones de visitantes vio pruebas que la educación técnica masiva en Gran Bretaña tendría que mejorar sustancialmente si el país mantuviera su hegemonía económica frente a la creciente competencia de Estados Unidos y Alemania. El gobierno accedió, permitiendo al principal impulsor de la Gran Exposición, Sir Henry Kinckole, cambiar el plan de estudios técnico de las escuelas de inglés para que a los niños se les enseñara dibujo técnico y se les diera una apreciación de la belleza de los objetos manufacturados y de las formas naturales. Sin embargo, hubo una reacción violenta a esta noción práctica de belleza en la forma del movimiento estético, que floreció en Inglaterra desde mediados de la década de 1850. El líder del movimiento en Francia fue el extravagante poeta y crítico Théophile Gautier, un habitué de levantamiento de pesas de las galerías griegas del Louvre. Su frase "arte por el arte" se convirtió en el lema de los estetas ingleses, incluido Oscar Wilde, quien compartía la creencia de Gautier de que la belleza formal y estética es el único propósito de una obra de arte. Más tarde, este punto de vista tendría un eco lejano en la filosofía de la ciencia de Dirac. Las reformas de Sir Henry Cole perduraron, las pautas establecidas por él y sus asociados se estaban utilizando en Bishop Road School cuando Dirac comenzó su educación formal. En 1909, el educador F. H. Hayward resumió la filosofía predominante que subyace a la enseñanza contemporánea del arte: el dibujo tiene como objetivo la verdad de la concepción y la expresión, el amor por la belleza, la facilidad para la invención y el entrenamiento en la destreza, el estudio de la naturaleza y las lecciones de ciencias no pueden avanzar mucho sin eso. Hayward instó a los estudiantes a practicar sus habilidades de dibujo tratando de representar con precisión tanto los objetos naturales como los manufacturados, incluidas flores, insectos, mesas, cobertizos de jardín y navajas. En otoño de 1912, se le pidió a Dirac que dibujara una navaja, y lo hizo con la suficiente competencia como todos sus otros dibujos, no incluye ni una línea de adorno. La escuela se esforzó por enseñar a sus alumnos a escribir de forma legible, de acuerdo con las reglas de los libros de texto que, al parecer, Dirac y su hermano estudiaron de cerca. Desarrollaron un estilo de escritura similar, consistente con las reglas establecidas en los libros que estudiaron, limpio, fácil de leer y prácticamente desprovisto de florituras, excepto por la forma inusual de D, con un rizo característico en la parte superior izquierda. Dirac no cambió ni un ápice esta caligrafía durante el resto de su vida. A principios del verano de 1911, los inspectores escolares notaron que los niños que son particularmente brillantes y receptivos están siendo entrenados cuidadosamente en hábitos de autosuficiencia e industria. Casi 3 años después, cuando Dirac estaba en su último año en la escuela, los inspectores visitaron Bishop Rockwood nuevamente y escribieron calurosamente sobre esta escuela progresista y la educación práctica que ofrecía: un director, maestro, entusiasta, vigoroso y reflexivo. El personal es serio y minucioso. El dibujo está bien enseñado y el trabajo manual es ingenioso. Los niños hacen una serie de modelos útiles y se les permite una considerable libertad en su elección, mientras que el trabajo se realiza de tal manera que los capacite en hábitos de autosuficiencia, observación y cálculo y medición cuidadosos. La escuela Bishop Rockwood quería darles a sus alumnos el día necesario para conseguir buenos trabajos. Pero, para Dirac,
La consecuencia más importante de este enfoque práctico fue que ayudó a moldear el pensamiento sobre cómo funciona el universo. Mientras estaba sentado en su escritorio en su pequeña aula de Bristol, produciendo una imagen de un simple objeto de madera, tuvo que pensar geométricamente sobre las relaciones entre los puntos y las líneas que se encuentran en un plano plano. En sus clases de matemáticas, también aprendió sobre este tipo de geometría euclidiana, que lleva el nombre del antiguo matemático griego que supuestamente la descubrió. Entonces, Dirac estudió geometría utilizando imágenes visuales y símbolos matemáticos abstractos. En una década, transferiría este enfoque geométrico de las aplicaciones tecnológicas concretas a las abstracciones de la física teórica, desde una representación visual idealizada de un soporte de madera para estilográficas a una descripción matemática e idealizada del átomo. Más adelante en la vida, Dirac diría que nunca tuvo una infancia. No sabía nada de los ritos de iniciación de la mayoría de los jóvenes. Las largas tardes de fin de semana se dedicaban a robar huevos de los nidos de pájaros, a escarbar en los huertos cercanos, a salir corriendo frente a los tranvías. En muchos sentidos, cuando era niño, parece haberse comportado de manera muy similar a cómo lo había hecho Newton. Un muchacho sobrio, silencioso y pensativo. Nunca fue conocido por jugar con los niños en el extranjero, así lo describió uno de los amigos de Newton. La descripción se aplica igualmente a Dirac cuando era un bebé. Dirac no estaba interesado en el deporte, con la excepción del patinaje sobre hielo, que aprendió con Betty y Félix en la cercana pista del Coliseum, la comidilla de Bristol cuando abrió en 1910. Décadas más tarde, su madre recordó que él se sentaba en silencio, leía libros que había colocado cuidadosamente a su alrededor y aprendía largos poemas que recitaba a su familia. Ella arrojó algo de luz sobre su hijo protegido. Capucha cuando habló con los reporteros en 1933, el lema, de su padre, siempre ha sido trabajar, 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 y si el niño hubiera mostrado alguna otra tendencia, entonces se habrían reprimido. Pero eso no fue necesario. El chico no estaba interesado en nada más. No hay duda de que Charles Dirac impresionó su diligente ética de trabajo en su hijo menor, quien más tarde escribió con admiración sobre la escrupulosidad de su padre. Un día, mientras iba en bicicleta, a la escuela, mi padre se cayó de la bicicleta, tratando de evitar a un niño que salió corriendo frente a él y se rompió el brazo. Estaba muy concienzudo, por lo que siguió a la escuela y continuó con su enseñanza, a pesar del brazo roto. Finalmente, el director se enteró y lo envió a casa, y le dijo que no regresara hasta que estuviera mejor. Paul también sabía que su padre era excepcionalmente cuidadoso con el dinero. En abril de 1913, Charles tomó la decisión financiera más importante de su vida al comprar una casa más cara y espaciosa. La familia se mudó de la estrecha terraza de Monk Road a una cuidada residencia adosada a unos minutos a pie, en una parte un poco más saludable de Bristol, en el número 6 de Julius Road. Los Dirac ahora tenían un hogar acorde con el estatus de Charles en la comunidad, con habitaciones separadas para sus dos hijos, de modo que Dirac ahora tenía un lugar para escapar, un lugar privado donde podía trabajar solo. La familia todavía se mantenía sola, no invitaba a nadie a entrar en su casa, aparte de la familia de Florence, sus invitadas, todas mujeres, en una merienda mensual y el flujo constante de alumnos que tomaban lecciones privadas de idiomas con su esposo. Como muchos padres, Charles inscribió a todos sus hijos para los exámenes de becas. Cuando Félix tenía 9 años, reprobó uno de estos exámenes, lo que llevó a su padre a exigir una explicación a sus maestros. Betty también reprobó el examen unos años después. Paul no tuvo tales problemas, aprobó todos los exámenes de becas con gran éxito y, por lo tanto, a diferencia de Félix y Betty, se aseguró de que sus padres lo educaran a un costo mínimo. Dirac pudo ver que la nueva tecnología deja su huella en Bristol.
El centro de la ciudad era un mosaico de edificios centenarios y nuevos, muchos de ellos adornados con anuncios de nuevos servicios y productos. Los automóviles descapotables competían por el espacio en las carreteras con carruajes tirados por caballos, bicicletas que sacudían los huesos y los tranvías que daban vueltas por la ciudad. Cuando se inició un programa de construcción de carreteras, en los primeros años del siglo, los automóviles comenzaron a dominar la ciudad. A finales de 1910, Dirac había presenciado los inicios de la industria de la aviación de Bristol, una de las primeras y más importantes de Gran Bretaña. La figura principal en esta nueva industria de Bristol fue el empresario local Sir George White, quien fundó la British and Colonial Airplane Company y supervisó la construcción de algunos de los primeros aviones en un cobertizo de tranvía en Filton, a unas pocas millas al norte de la casa de los Dirac. Mucho después, Dirac les dijo a sus hijos que saldría corriendo al jardín trasero para ver aviones despegando precariamente del nuevo aeródromo a menos de 1 milla de distancia. Parece que quería saber más sobre esta nueva tecnología. Entre los documentos que guardó de su juventud había detalles de un programa en una escuela técnica local. A partir de diciembre de 1917, 10 conferencias educativas sobre aeronáutica. Dirac y su hermano se destacaron entre los niños de Bishopston, ya que ambos hablaban bien francés incluso antes de comenzar la escuela. Según un informe, los muchachos locales paraban a los hermanos Dirac en las calles y les pedían que hablaran algunas frases en francés. Este conocimiento del francés también fue obvio para los estudiantes de su siguiente escuela, donde el idioma fue enseñado por el disciplinar más temido de la escuela, su padre. Fin del capítulo 1. Página 19.